Oremos. Te damos gracias, oh Señor, en esta mañana que estamos en tu casa de adoración. Gracias porque tú nos has bendecido con tu palabra y nos has sustentado. Y por tu palabra existimos y somos. Oh Señor, que tu poder esté en nosotros y habite en nosotros para que seamos bendecidos en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Y quisiera darle una bienvenida muy cordial a la casa de nuestro Dios. Están cada uno de ustedes muy bienvenidos a este lugar y también quisiéramos darle la bienvenida a nuestros hermanos que nos están viendo a través de Facebook Live. Así que esperamos que los que están allá en su casa nos sigan nuestro programa. Muy buenos días, hermanos, y gracias por estar con nosotros en nuestro culto de adoración. Oremos. Te damos gracias, oh Señor, por tus misericordias y por tus bondades. Te agradecemos, Señor, porque nos ha dado el Espíritu Santo e ilumina tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Mateo 1:23 dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a hablar un poquito sobre el nacimiento de Jesús. Y Mateo 1:16 comenta que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Luego Mateo 1:18 agrega que el nacimiento de Jesucristo, estamos en Mateo capítulo 1, fue así. Estando desposada María, su madre, si pudieran ponerlo en la pantalla sería bueno. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había sido concebido del Espíritu Santo. Las investigaciones de Mateo revelan que el supuesto incidente que le ha contado María, de concebido del Espíritu Santo, ha levantado las alertas rojas de José sobre un supuesto engaño. Que Mateo 1:19 dice: José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mientras todo esto se cruzaba por su mente, por la cabeza de José, José fue vencido por el sueño, dice. Y Mateo 1:20 al 23 nos dice qué fue lo que ocurrió con José cuando despertó de su sueño y qué él decidió hacer con la información que tenía. Leemos Mateo 1:20 al 23. Y pensando en esto, y aquí un ángel le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María, tu mujer, porque en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. José, al despertar, no lo podía creer. Todo lo que María le había contado era cierto. Lo de la aparición del ángel Gabriel, el concepto de que una virgen podía tener un hijo sin la intervención de un varón, que conciba y tenga un hijo del Dios Altísimo. Todas eran cosas maravillosas. Y que todo eso iba a ocurrir por la obra del poder del Espíritu Santo. Él no podía creer que el Mesías tan esperado fuese sido otorgado a tenerlo María, su comprometida, y que el hijo que iba a tener es el Hijo de Dios, y que su nombre es Manuel, que traducido es Dios con nosotros, que transmitía la idea que siempre Dios quiso estar con su pueblo en su santuario, Dios con nosotros. Por lo que le dijo al ángel:
el nombre que le puso José a Jesús, el nombre que José le puso a su hijo fue Jesús, que significa Jehová es salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso fue precisamente lo que hizo Jesús cuando vino a este mundo. Mateo 1:24 nos cuenta la versión de la conducta corregida de José, cuando Mateo escribe que, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado ir a su mujer, pero no la conoció o no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, pasando al Evangelio de Lucas, que tiene una versión parecida a Mateo, pero muy diferente, que contiene relatos e incidentes que no se mencionan en el Evangelio de Mateo. Y esto se debe porque Mateo estaba escribiendo a una audiencia judía, en cambio Lucas estaba escribiendo a un gobernante gentil, y por eso sus investigaciones y detalles políticos e históricos serían interesantes al gobernante para recordar y comparar los incidentes con las fechas y los acontecimientos que ellos tienen en el registro. Por eso Lucas es minucioso dando detalles y fechas. Dado que Lucas presenta los incidentes dejando pista para calcular cuándo ocurrieron los hechos, voy a analizar algunos de ellos. Por ejemplo, Lucas 1:5 dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era la hija de Aarón, de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Lucas 1:6-14 aclara que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, muy importante eso, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le recogió temor. Pero el ángel del Señor le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Lucas 1:19 comenta lo que el ángel le dijo a Zacarías. Respondiendo, el ángel le dijo: yo soy Gabriel, el mismo que habló con María, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Lucas 1:24 informa: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Lucas 1:26-27 escribe que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Es decir, que ya Elizabeth tenía ¿cuántos meses de embarazo? 6 meses. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la era María. Lucas 1:36 aclara que he aquí tu parienta Elizabeth, le dice Gabriel a María, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que le llamaban estéril. Vemos aquí que Lucas y Elizabeth son familia, y que Elizabeth era descendiente de Aarón, por lo que María también podía ser ¿qué? Descendiente de los hijos de Aarón. Aquellos días, Lucas 1:39-45 dice: aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a ciudad, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, ya que estaba embarazada. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la saludación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz. Y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada
la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Lucas dice aquí que en el sexto mes de Elizabeth María quedó embarazada. Y Lucas 1:56 comenta que se quedó María con ella como 3 veces, después se volvió a su casa. Dice que María esperó hasta que tuviera su hijo Juan, porque llegó en el sexto mes más 3 veces, son 9. Es decir, que Juan nació estando María allí presente. Y ya María, ¿cuántos meses? 3 meses de embarazo, cuando nace Juan. Ya leído en Lucas que Zacarías era sacerdote de la clase de Abías y que su mujer Elizabeth era también de las hijas de Aarón y que María era su parienta. Y ya expliqué que podía ser de la descendiente de Aarón también. Dice allí que Zacarías ejerció su sacerdocio según la orden de su clase. En la orden de su clase era la de Abías. En 1 Crónica 24:1 también dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Así que nada más le quedaban 2 hijos a Aarón y esos fueron los que ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadok de los hijos de Eleazar y Elimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Así que David estableció 24 turnos. Y allí explica. De los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartió así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Queda claro entonces que Abías estaba en los primeros 16, que era hijo de Eleazar, de los hijos de Aarón. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. En Crónicas 24 dice que el octavo turno semanal del año ministerial les tocaba a los hijos de Abías, que es el turno que le correspondió a Zacarías cuando le ofreció el incienso en el templo en el Nuevo Testamento. En 1 Crónicas 24 hay una lista de los grupos, divisiones de los turnos de los sacerdotes que servían en el templo durante todo el año. Y estos turnos comenzaban el 1 de Nisan, que viene siendo marzo, abril de nuestro periodo, y el 14 de Nisan, ustedes saben que era la Pascua. Queda claro que cuando se hacían estos turnos, en las festividades hebreas, que todo israelita tenía que presentarse en el templo, como la Pascua, el Pentecostés y la cabaña, que era obligatorio que tenían que ir, ahí todos los sacerdotes de estos turnos participaban juntos. Por lo tanto, si a cada grupo le tocaba 2 veces en el año, más 3 veces en esta fiesta, en total le tocaban 5 veces. Por lo tanto, 6 veces, porque estaba el de la expiación, que comenzaba el 1 de Tis, terminaba el 10, pero entonces después el 15 con el de las cabañas. Entonces, en total, había 4 semanas ocupadas por los sacerdotes. Lo que queda claro es que las 52 semanas estaban cubiertas. Con solamente 24 grupos, es obvio que hay 48 semanas que están disponibles en estos grupos para que ellos la dividan por turno, para que así puedan trabajar en los servicios del templo. Por lo tanto, cada uno de los grupos trabajaban 5 semanas, como dijimos, y los relatos del Evangelio dejan muy claro que había nacido cerca de la mitad de un año antes del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Vamos a analizar por qué Juan había nacido a mitad de año. A partir de los datos históricos en el relato de Lucas, sobre todo como la exactitud de la profecía de las 70 semanas, Jesús nació en el año 4 a.C. porque él tenía que cumplir la profecía de acuerdo a las 70 semanas y él no se podía salir del calendario. Él tenía que nacer en el 4 para que muriera en el 31. Esto significa que, contando hacia atrás los 9 meses de gestación y la diferencia de 6 meses de edad que Juan tenía sobre Jesús, Juan fue concebido en el año 5 antes de Cristo. Este hecho nos obliga a elegir el primer turno del grupo de Abías, el momento en que Gabriel visitó a Zacarías en el templo. En el año 5 antes de Cristo, el primer día del mes es el mes de Nisan, de acuerdo con el calendario hebreo. Era un sábado. Según los cálculos de computación, sincronizar el calendario hebreo y el calendario juliano fue el 8 de abril,
proyectándolo hacia adelante y asignándolo a un grupo por grupo y semana tras semana, fueron las siguientes. El primer grupo, la primera semana, el segundo grupo, la segunda semana, tercer grupo era la Pascua, es decir, que no hay grupo, ahí se iban todos. La fiesta de los panes y levaduras estaba ahí, la cuarta semana, grupo 4, la quinta semana, grupo 5, la sexta semana, grupo 6, la séptima semana, grupo 7, la octava semana, grupo 7, grupo 8, la novena semana, y la última semana, que era el Pentecostés, la 10ª semana. Por lo tanto, Zacarías en el templo estuvo en la 9ª semana en el templo, que era la semana antes del Pentecostés. Y estuvo en la Pascua, estuvo en el Pentecostés, porque todos los grupos tenían que estar sirviendo en el Pentecostés. Entonces, si calculamos todo eso, estos eventos se desarrollaron entre el Iyar 27 hasta Simán 12 del calendario hebreo, que en el calendario juliano sería el 3 de junio al 17 de junio de ese año, del año 5 antes de Cristo. Lucas 1:23 describe que Zacarías, cumpliendo los días de su ministerio, se fue a su casa. Elizabeth probablemente concibió entre el 18 de junio al 5 de junio, porque dice la Biblia que ella quedó inmediatamente embarazada, después que pasó los ministerios de su esposo. Con esta información podemos calcular que si estamos en junio, y usted le calcula 6 meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Juan, cuando María visitó a Elizabeth, fue en diciembre. Entonces Jesús fue concebido en diciembre. Porque Elizabeth tenía 6 meses en diciembre. Y si Jesús fue concebido en diciembre, usted le calcula 9 meses cuando nació. 9 meses sería septiembre, exactamente para la fiesta del otoño, que vendría siendo el tiempo podía ser de la expiación o de las cabañas, que está entre el 16 al 29, y que en ese año, el primero de Tisri estaba a la mitad entre el 16 y el 29. Lo que quiere decir es que Jesús nació para esa fecha del otoño y la fiesta de las cabañas. Otra cosa que debemos tener en cuenta, aparte de que sabemos ya por la Biblia que Jesús nació para el otoño, para las fiestas, que puede ser el de las cabañas, el día de la expiación o en el tiempo de Tisri, sabemos que para esa fecha fue que nació, aproximadamente. Una prueba adicional de que Jesús nació en esa fecha fue que cuando se hizo el censo, José viajó a Belén en el tiempo de Cirino. Y entonces lo hizo en otoño, cuando ellos recogen todas las cosechas, todas las siembras y todas las cosas de la familia, porque hay abundancia y hay celebración y hay gozo. Y ese es el tiempo donde se puede pagar más impuestos, porque se recogían todos los tipos de cosecha. Y ellos habían regresado a su lugar. Otra cosa es que vemos aquí que como era tiempo festivo, ellos no encontraron un lugar donde habitar. Era fiesta de las cabañas, no podían habitar porque todo el mundo estaba allí, todo eso estaba lleno de gente, tanto en la fiesta de la expiación como en la fiesta de las cabañas, que está ahí pegadito. Por lo tanto, no había lugar para ellos, entonces tuvieron que buscar o una cabaña o una gruta o cualquier lugar, pero no podían porque todo estaba lleno. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que no nació en diciembre, como se celebra actualmente el día de hoy. Es decir que además las ovejas estaban en el campo y los pastores estaban guardando las ovejas y vigilándolas. No podían dejarla que llegara la lluvia, ni tampoco podían dejar que el frío la maltratara. Por lo tanto, entendemos aquí que de acuerdo a las escrituras Jesús en el otoño y se ha probado con datos bíblicos. Esperamos, hermanos, que este estudio que tenemos el día de hoy les sea de usted de ayuda. Tengo 2 minutos allá. Y que usted, cuando vaya a su casa, pueda revisar eso. Porque está ahí en la escritura. Tiene que revisarlo. El Señor Jesús, el creador del universo, se hizo Dios con nosotros. Y Dios con nosotros quiere decir que Dios venía al santuario y habitaba con su pueblo. Y ahora Jesús Dios no solamente habitó en una cabaña, sino que Dios tabernaculizó con los seres humanos al hacerse un ser humano. Dios se encarnó en un ser humano y habitó en un campamento humano al entrar en el cuerpo humano.
que fue el cuerpo de Jesús. Y también Dios puede también habitar en tu templo a través del Espíritu Santo y traer a Jesús a tu vida. Pero tiene que aceptar al Señor, tiene que creer su palabra, tiene que permitir que Él llegue a tu corazón y dejar que Dios obre. La presencia del Señor, del Dios con nosotros, es Jesús. Jesús vino aquí como ser humano para que tú y yo seamos rescatados de la muerte. Adán traspasó el pecado, pero Jesús venció en el pecado y salió victorioso. ¿Quieres tú ser salvo en Jesús? Permite que Dios, el Dios con nosotros, esté en tu vida y te guarde. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Sé con nosotros y acompáñanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Cantamos entonces, hermanos, un himno para continuar. Al mundo paz. Te damos gracias, oh Señor, porque nosotros sabemos que aunque el mundo celebra el nacimiento de Jesús en esta fecha, por tu palabra entendemos que Jesús nació en el otoño, en una de las fiestas del pueblo de Israel. Por eso, Señor, te pedimos que tú vengas a hacer fiesta en nuestro corazón, que venga a hacer alegría en nuestro corazón, y aunque el mundo celebra la Navidad para el 25 de diciembre, que es el día de Tammuz, un dios pagano, nosotros sabemos que él no nació un día de un dios pagano. Y sabemos, Señor, que celebramos la Navidad no para recordar ese día, sino porque recordamos que Jesús nace cada día en los corazones de cada uno de nosotros. Y que si tenemos a Jesús en nosotros, no importa que celebren el día de Jesús un día equivocado, sabemos que si tenemos a Jesús, nada de la fuerza del maligno ejerce poder sobre nosotros. Bendícenos, Señor, y permite que podamos celebrar la Navidad junto con todas las personas y practicar el Evangelio de acuerdo a tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos sido desobedientes y ayúdanos a entender tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén.